La última. Tuvimos una extra. Gracias a Dios. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón por haber estado, por haber estado activo en estas 9 clases, 9 lecciones. Agradezco infinitamente a Dios que me ha concedido el privilegio de estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Y pedimos que Él, así como nos guió y iluminó al comienzo de esta clase, también bendiga esta noche para culminar con bien, sirviendo al Señor de la mejor manera y aprendiendo un poquito más para compartir con otros. Pues hoy vamos a estudiar sobre el día del juicio final, cuándo sucederá, cómo sucederá y cómo será ese día para nosotros, cómo esperamos ese día glorioso, el día del juicio final. Hay tristeza, hay alegría, hay gozo, hay incertidumbre para el cristiano. Vamos a responder esas preguntitas. Antes de todo, vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pedir que sea Él quien bendiga la clase de esta noche y empezamos con esta oración. Señor Dios Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos preserves en la verdadera fe hasta el momento de nuestra muerte o tu día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas de pleno y gratuito perdón en Cristo, para que otros, en su momento de muerte, oigan tus palabras. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Todo esto pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver los objetivos de esta lección. El primero es explicar lo que la Biblia enseña sobre el día del juicio final. Segundo es analizar cómo las Escrituras enseñan la segunda venida de Cristo. Y al fin concluimos reconociendo que el creyente espera con gozo y esperanza el regreso de Cristo. Muy bien, el enfoque de esta clase va a ser desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya hemos hecho un repaso del credo apostólico, lo hemos dividido en 3 artículos. La primera parte, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, Jesucristo, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, el que santifica la fe. También hemos visto la iglesia visible, la iglesia invisible. Hemos visto también que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da el perdón de pecados mediante la obra redentora de Jesucristo. Muy bien, también hemos hecho un análisis de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos visto que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, pero también hemos visto que somos salvos por la gracia de Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿a qué se debe que el cristiano tenga la certeza absoluta de su salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se debe que el cristiano tenga la certeza absoluta de su salvación? Escuchemos a Gabriel y luego con Zoraida. ¿Me escuchan? Sí, hermano, clarito. Adelante. Bueno, nosotros debemos darnos cuenta de que la Biblia no es un libro común, es el hablar de Dios vivo y Dios no miente. Así que podemos creer y confiar y depender de su palabra absolutamente. En primera de Juan 5:13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo, el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este versículo nos muestra que Dios no quiere que permanezcamos inseguros de nuestra salvación. Tenemos algo por escrito, la palabra de Dios, por lo cual podemos saber que verdaderamente somos salvos. Amén. Gracias, querido Gabriel. Muy bien, escuchemos a Zoraida. Bueno, buenas noches a todos de nuevo y bendiciones. Bueno,
Para mí la salvación es algo que, bueno, que inmerecidamente logramos a través de la redención de Jesús, que en su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? La salvación en nosotros los creyentes se basa en la fe en Jesucristo y en las promesas que Dios nos dejó, ¿verdad? De salvación y vida eterna. Nosotros fuimos redimidos porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y podemos gozar de ese regalo merecido de salvación y vida eterna. Confiamos en la promesa que Dios nos hizo porque Él es fiel y su propósito se cumple en nosotros, pues. Gracias, querida hermana. Sí, muy bien. Es mi participación. Querida Ana, Aló. gracias, Zoraida. Ana, adelante, hermana. Yo digo más o menos lo mismo que dijo la hermana, es una promesa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Porque Él murió por cada uno de nosotros y nos redimió. Y Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Y está de nosotros, ¿verdad? En el ser obediente para poder ser salvo. Gracias, querida hermana. Muy bien. Escuchemos a Olga. Pastor, la salvación es creer en la salvación es muy importante porque allí estamos nosotros aferrados a nuestro Dios, a Jesucristo, y, y tener mucha fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base fundamental de la salvación. Claro, con Cristo, ¿no? La salvación de Cristo. Gracias, hermanos, hermanas. Muy bien. Entonces, a la fe en Cristo Jesús, a la obra redentora de nuestro Señor y Salvador, quien entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a la fe que Cristo mismo ha plantado en nuestros corazones, tenemos la certeza absoluta que de Cristo desde la cruz dijo, consumado es, y eso significa que nuestros pecados ya han sido pagados, nuestra deuda cancelada con la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a leer estos pasajes, este pasaje bíblico que es un hermoso recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios todavía sigue haciendo por nosotros y cuán inmenso e inmensurable es el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces dice este texto así, Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermosas palabras, ¿verdad? Cuando alguna vez a nosotros se nos ocurra querer ponernos al mismo nivel de Dios, cuando se nos ocurra querer darle órdenes a Dios, cuando se nos ocurra querer pensar que podemos alcanzar su favor, su gracia y misericordia por nuestra cuenta, vamos a leer y meditar en este en este pasaje bíblico, ¿verdad? Donde claramente el Señor nos muestra dónde estamos nosotros y dónde está Él. Bueno, recordar este hermoso pasaje bíblico, ¿verdad? Muy bien, también cuando ya las situaciones de la vida, las tormentas, las pruebas se acerquen, ¿verdad? Dice cuando en Lucas 21, 28 nos dice cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca. Entonces, básicamente hablando sobre el juicio final, ¿verdad? Que ya llegará el momento en que, bueno, posiblemente nos toque partir antes del juicio final, pero
estamos seguros que estaremos en la presencia de Dios. Muy bien. Entonces, gloria a Dios que podemos descansar tranquilos, descansar en la verdad que Dios nos ha dado, que la Biblia es suficiente para nuestra salvación. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios y confiar en sus promesas la encontramos en la palabra de Dios con lujo de detalles, de forma clara, verdad que Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Por eso estamos seguros, por eso estamos contentos y esperando el día glorioso. Y con eso nos hacemos la pregunta, ¿cuándo vendrá el día del juicio? ¿Qué piensan ustedes? Los últimos días. Adelante, querido Gabriel, luego vamos con Zoraida. Bueno, el día del juicio, hermano, eso nadie lo va a saber, porque la respuesta corta es no. En la Biblia nos da una fecha exacta para el día del juicio final. Jesús dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera los ángeles del cielo, sino mi Padre. Esto significa que Jesús no se va a sorprender cuando llegue ese día, sino que Él espera en el cielo que Dios te diga a qué hora debe traernos a casa. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Completamente de acuerdo con usted, querida Zoraida, y luego vamos con Lucy. Bueno, el día del juicio viene luego que Jesucristo, ¿verdad? Después que nos resucita, nosotros subimos al cielo y, o sea, los que creemos en Cristo, vamos al cielo junto con Jesucristo y los que no a condenación. Nosotros, ¿verdad? En el arrebatamiento, los creyentes suben al cielo con el Señor Jesucristo, lo que aparece en Tesalonicenses. Pero no, después de la resurrección viene el juicio final. El día del juicio final se relaciona con la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? No sabemos, como dice el hermano, el día, la hora, ni cuándo Jesucristo va a llegar, pero estamos expectantes, pues, por todo lo que va a acontecer en ese momento. Gracias, Zoraida. Él llegará de forma inesperada, ¿verdad? Nuestro Padre Eterno sabe el día, es el único que sabe el día, la hora y la forma como vendrá. Se Gracias, Zoraida. sabe. Muy bien, vamos a dejarle que participe nuestra hermana Lucy también. Gracias, Zoraida. Ya. Amén. Bueno, yo coincido lo mismo también. El día del juicio no conocemos, no sabemos, solamente, únicamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles ni Jesús. Pero sí tenemos evidencias, alertas que Dios nos muestra que su venida está pronto, que el arrebatamiento está pronto a suceder. Entonces, pues debemos estar preparados para no perder la recompensa, para no perder la corona. Las otras referencias que tenemos que el día del juicio pues será al final de todo lo que acontezca aquí en la tierra después de la tribulación y bueno, los eventos próximos a suceder, ¿no? Al final de todo ya será el final del juicio, pero exactamente no sabemos cuándo, solamente Dios conoce ese evento tan importante. Amén. Gracias, Lucy. Querida Ana. Ana, hermana. Ay, yo coincido con las hermanas también, que no se sabe el día ni la hora, solamente el Señor, ¿verdad? Que ni aún ni los ángeles, pero dice que será como los días de Noé, que la gente estará comiendo, bebiendo y dándose el casamiento. Gracias, Ana. Muy bien. Excelente. Entonces ya respondimos esa pregunta. Vamos, sin embargo, a pensar en que ya estamos viviendo los últimos días, ¿verdad? Entonces,
desde que Jesucristo vino a la tierra a cumplir perfectamente la obra redentora, hasta que, pues, hasta el día de hoy ya estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Esperamos, claro, como dijeron ustedes, ese día en que Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, que no sabemos cuándo vendrá. Pero vamos a leer estos textos bíblicos y pedimos a Lucy que nos ayude con los dos, Hebreos y Pedro, por favor. Ok. Hebreos, Hebreos por favor. capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Primera de Pedro 1:20. Cristo se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Excelente. Amén. Entonces, cuando Cristo vengo, gracias hermano, cuando Cristo vino, ¿verdad? A cumplir su propósito divino, su obra divina de rescatarnos de la muerte del diablo y del infierno, comenzó el último tiempo. Desde que Cristo vino, estamos esperando el día del juicio final, ¿verdad? El Señor nos ha dejado todo lo que necesitamos para, pues, que tengamos esa comunión directa con Dios. Las Escrituras dicen que habrá señales que nos servirán para recordar constantemente la venida de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 24, segunda de Timoteo, ahí vemos la segunda de Tesalonicenses también, habla de una forma clara, gráfica, ¿verdad? Lo que sucederá. Entonces, señales de la naturaleza, como señales de la naturaleza tenemos que nuestros ojos han visto, ¿verdad? Como terremotos, inundaciones, tantas otras cosas que pasan, ¿verdad? Lluvias, sequías terribles, ¿verdad? Entonces, todas esas son como espejos grandes, gigantes, para que nosotros veamos y nos postremos a los pies de Cristo. También la sociedad, ¿verdad? Vivimos usted y yo en una sociedad de hostilidad, de egoísmo. Justo estábamos hablando con Lucy de guerras, ¿verdad? De rumores de guerras, de plagas, de hambres, de persecución, a la iglesia mismo, de todas esas cosas se ven. Entonces, no sé si a usted le habrá pasado, pero cuando en un país, en una nación hay un tsunami, un terremoto terrible, nosotros del otro lado del mundo nos arrodillamos a Dios, pedimos perdón, pedimos clemencia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para realmente pensar que en los últimos tiempos el juicio final ya está cerca. También de la iglesia, señales de la iglesia, ¿verdad? Desafortunadamente, tristemente, podemos decir en nombre de Dios se ha hecho mucho daño a las almas, a las ovejas sedientas y hambrientas de la palabra de Dios, maestros falsos que se han apartado del Evangelio pensando en sí mismos, pensando en su naturaleza pecaminosa, manipulando a las congregaciones a su antojo, ¿verdad? Y dándoles a las ovejas eh, veneno en vez de pasto, ¿verdad? Entonces eso vemos diariamente, cómo el ser humano arbitrariamente ha tomado el lugar de Dios y ha engañado para, pues, todo eso, ¿verdad? Como bien dijeron ustedes, también no sabemos cuándo volverá Cristo. Eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Eh, Sin embargo, el juicio de Dios será público. El último día aún nos espera y Dios ha determinado cuándo vendrá. Entonces, no será nada en secreto. Todo el mundo lo sabrá, ¿verdad? Vamos a leer este texto bíblico. Ayúdeme, Ana, está en posibilidad de leer. Primera de Tesalonicenses. Sí, así que
En cuanto a los tiempos y ocasiones, no hace falta, perdón, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Mateo 24:36. Pero el día ni la hora nadie sabe. Excelente. Amén. Entonces, gracias, hermana. Nosotros, al igual que los discípulos de Jesús, ¿verdad? Ellos querían saber cuándo sucederá esto, qué pasará, habrá algunas señales. Y ahí el Señor Jesús en todo Mateo 24 les dio señales específicas de cómo sucederá todo lo que sucederá antes del juicio final, ¿verdad? Entonces, no sabemos, no sabemos cuándo llegará, pero el Señor nos exhorta a través de su Espíritu a estar preparados. Muy bien, entonces Dios desea que estemos preparados. ¿Y cómo es que estamos preparados? Eh, a ver, ¿alguien más que me ayude con la lectura? Que ya que Yo, estamos con nuestros profesor, hermanos. yo, profesor. Adelante, hermana. Adelante. Iris, ¿cómo estás? Iris, Buenas noches. Iris, buenas Dios noches. desea que, Dios desea que estemos preparados. Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. Nos mantenemos preparados por medio de la fe. ¿Cómo? Una pregunta. Gracias, hermana, por hacernos la pregunta. ¿Cómo nos mantenemos preparados? ¿Cómo nos mantenemos preparados? Iris, Nos mantendremos preparados, primero, estamos por la gracia y por la fe. Y segundo, que ayunaremos, vigilaremos, oraremos sin cesar, como dice la palabra, y estemos constantemente en contacto con Él. Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y Él nos avisa a todo. Nos avisa a todo. Esa es mi opinión. Iris. Sí, entonces es el Espíritu de Dios, como bien dice usted, el que nos lleva a servir al Señor. Entonces recordamos siempre lo que Dios mismo nos dice, que es Él mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Humanamente, nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por nuestra naturaleza, humanamente, no queremos orar, no queremos leer la Biblia y eso es la verdad, pero el Espíritu Santo es quien nos exhorta, nos motiva, nos lleva a los pies de Cristo, nos hace que encontremos gozo, paz, alegría y esperanza en Amén. la palabra de Dios, ¿verdad? De lo contrario, por nuestra propia cuenta, no queremos hacer eso. Muy bien. Zoraida tiene un comentario. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Cristo? Bueno, nos preparamos. Yo pienso que escudriñando las escrituras, aprendiendo mucho de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación, nos preparamos, manteniéndonos en oración, nos preparando, cumpliendo eso de que hacer el bien a todo el mundo. Y bueno, nos preparamos de tanta manera alerta para la segunda venida de Jesucristo. Tenemos que estar alerta. Bueno, y pare de contar cómo nos preparamos. Nos Gracias. preparamos resistiendo el ataque, tú sabes, del enemigo, porque el enemigo sutilmente, oye, siempre, como dice la palabra, que vino a hurtar, matar y a destruir y que está vencido en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, Gracias, Zoraida, con es eso está bien. importante que nosotros estemos Gracias, hermano. alertas. Gracias, hermana. Escuchemos a Olga. Gracias, de nada. Nosotros nos preparamos por medio de la fe, porque la fe nos une a Dios, al Padre, al Hijo,
Y la fe es el medio que todos tenemos para llevar la oración a Dios y recibir también lo que nos quiere decir. Ok. Gracias, hermana. La fe, muy bien, es el regalo que Dios nos ha dado y que nos mantiene en comunión con nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos a Dios en nuestras oraciones, peticiones, ruegos, clamores y todo lo que concierne, pero también oración de acción de gracias. Muy bien, el día del juicio final, usted y yo sabemos que ya no hay vuelta atrás. El tiempo de gracia es mientras estemos vivos. Dice, en la muerte termina el tiempo de gracia, nuestra oportunidad para ser salvo. Entonces no hay vuelta atrás. El ser humano que pensaba que ya habrá tiempo, ya me arrepentiré, ya arreglaré las cosas con Dios, llegará en el momento de que sin darnos cuenta, ¿verdad? La vida no es nuestra, es de Dios. Murió, y ese tiempo de gracia se acabó. El juicio de Dios ya está decidido, ¿verdad? El creyente será salvo, el incrédulo condenado. Ahí está en Juan 3:18, nos dice claramente, ¿verdad? Por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Dice, el que cree será salvo, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? El día del juicio, el juicio será público, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algunos pasajes bíblicos que nos muestran claramente eso, ¿verdad? No será nada en secreto. Mateos 25, 31, 41 nos muestra donde Jesús, ¿verdad? Está cuando el Hijo del Hombre, cuando Dios nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria y todos los ángeles estén con él, ¿verdad? Él se sentará en el trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en él. Entonces él a apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Para el creyente habrá gozo, alegría, consuelo espiritual de escuchar esas palabras del juez supremo. También dirá a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, ¿verdad? Ahí está, no hay términos medios, solo salvación y muerte eterna en el infierno. Entonces, aquí vemos textos bíblicos. Por la fe es que somos salvos. Por la obra redentora de Cristo, de eso nunca nos cansaremos de decir. No hemos hecho nada para merecerlo, no hemos buscado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios fue quien a través del Espíritu Santo nos dio la fe para que hoy seamos hijos de Dios. A ver, vamos a pedir a alguien que nos ayude con la lectura bíblica. Víctor, por favor. Víctor, hermano, ¿puede ayudarnos con los dos textos bíblicos? Ahí está. Sí, Juan 5, 24. De cierto os les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Gracias, hermano querido. Muy bien. Usted y yo sabemos que las buenas obras no nos salvan. Solo Jesucristo los salva. Las buenas obras que hacen los creyentes son frutos de su fe, son evidencia de que somos creyentes, ¿verdad? Como dice Jesús,
En esto conocerán a todos que ustedes son mis discípulos y si se aman los unos a los otros. Entonces, a veces decir que somos cristianos, pero nuestras acciones no están conectadas con nuestras palabras, en vez de acercarles a la gente a Jesús, terminaremos espantándolos con nuestras palabras y acción, ¿verdad? Ahí está, clarito, ¿verdad? El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien lo juzgue. Es la palabra que he hablado, ella lo juzgará el día del juicio final. Entonces, todo se acaba con nuestra muerte, ¿verdad? ¿Cuáles son los acontecimientos que sucederán en el día del juicio? Pueden mencionar algunos. Hicimos una pequeña lectura de Mateo 24. ¿Cómo será la venida de Cristo? ¿Cuáles serán los acontecimientos que sucederán en el día del juicio? Querida Lucy. Bueno, por comentarios de los teólogos, ¿no? Y también la Biblia lo respalda. Dice que Dios se sentará a juzgar a todo el mundo, a vivos y a muertos, y abrirá el libro de la vida. Y entonces el que se encuentre registrado en el libro de la vida será salvo, y el que no se encuentra será condenado. También el diablo, todas sus ángeles, la muerte, el falso profeta serán lanzados al Hades. Esos eventos, bueno, sucederán al final del juicio, ¿no? Cuando Dios juzgará al mundo entero. Gracias, Amén. hermano. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí algunos acontecimientos el día del juicio final. Muchas gracias por sus palabras, su comentario. Jesús regresará visiblemente, con gran gloria. Entonces, Hechos nos dice que así como le vieron subir al cielo, aquel día cuando Jesús ascendió al cielo después de haber estado 40 días con sus discípulos, después de su gloriosa resurrección de entre los muertos, la palabra de Dios dice, asimismo lo verán regresar al Hijo de Dios, pero esta vez con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien, también resucitará a todos los muertos, ¿verdad? Con su poder también lo hará, no importa dónde estén, si están perdidos en el agua, si han sido incinerados, si jamás lo han encontrado, el poder de Dios resucitará a todos, ¿verdad? Para que se paren frente al juez supremo y reciba la última sentencia. Los creyentes vivos y muertos recibirán cuerpos glorificados, ¿verdad? Todo esto será el día del juicio final. Ahí están los textos bíblicos, las referencias bíblicas, como mencionamos el lunes. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla mucho de eso. Juzgará a todos, a los vivos, a los muertos, creyentes e incrédulos, ¿verdad? Destruirá los cielos y la tierra con fuego y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Leyendo lo que nos decía Mateo, ¿verdad? El panorama de la tierra no es nada alentador. El sol, la luna, las estrellas, el mar, todo absolutamente se destruirá, ¿verdad? Estamos hablando del poder de Dios. Si Él creó el mundo, todo lo que nosotros vemos y lo que va más allá, con el poder de su palabra, Él también fácilmente puede destruir con un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes recibirán su hogar eterno y los incrédulos serán enviados al infierno. Ahí está. Entonces, para los creyentes habrá gozo indescriptible. Para los incrédulos,
tristeza, angustia, llanto, pero ya será completamente tarde. ¿Tá? Están copiando los pasajes bíblicos para dejar un poquito la pantalla ahí. Muy bien, entonces vamos a pasar un poquito. Me avisan si ya paso. Excelente. Entonces hay muchos pasajes bíblicos que nos muestran que el juicio final, ¿verdad? No será nada en secreto, no habrá nada que, que diga, oh, Cristo ya vino, se los llevó a los suyos, y todo eso. Entonces, todo lo contrario, todo el mundo lo sabrá. Es como la mañana usaba la analogía, ¿verdad? En Estados Unidos es un país donde suceden muchos tornados y en cada escuela, parque, en los lugares públicos existen unas como alarmas, ¿verdad? Que avisan que un tornado se está acercando, pero esas alarmas son tan intensas, el sonido que la idea es alertar a las personas, ¿verdad? Que está pasando y para que pasó un pequeño temblor aquí ahorita. Bueno, la idea es que la gente se esté alerta y busque un refugio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, entonces seguimos avanzando, vamos a analizar cómo las escrituras enseñan sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, es otra parte. ¿Cuántas venidas de Jesús esperamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas venidas? ¿Cómo han escuchado de esto? ¿Se ha hecho una enseñanza, una doctrina, un dogma, que lo que ha hecho es confundir a las personas? Segunda venida, pastores. ¿Perdón? Segunda venida. Sí, muy bien, querida Lucy. Entonces, claro, concreto y directo, solo hay una segunda venida. La Biblia siempre habla de una segunda venida en singular. Ahí está, pueden copiar los textos bíblicos que nos hablan clarito, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. Y mientras ustedes van copiando los pasajes bíblicos, voy diciéndoles, ¿verdad? La primera venida de Cristo, ¿cómo fue? Vino humilde, se Vino a humilló, nacer. vino a salvar, vino a literalmente a tomar nuestro lugar, a ser nuestro sustituto. ¿Verdad? Miserables pecadores, su creación lo maltrató, lo humilló, lo despreció, lo rechazó. Al punto tanto fue así el desprecio, el rechazo, el odio al Mesías prometido que lo crucificaron en la cruz. Por eso la Biblia dice, se humilló hasta lo máximo, ¿verdad? Hasta lo más bajo, y se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querida Olga, cuéntenos. Pastor, yo no sé, para que me aclare, por favor. Eh, la primera venida de Cristo es el nacimiento del niño Dios, ¿no? El niño Jesús. Sí, Después Jesucristo muere en la cruz y resucita y vuelve otra vez, es otra venida. Y después viene ahora la tercera venida, que es donde viene a juzgar a los vivos y los muertos. Digo yo, es una manera de verla por acá. gracias Olga. No, la primera venida se cumple con la ascensión de Cristo al cielo, ¿verdad? Del plan perfecto de la redención al ser humano. Nació en el portal de Belén, ya sabemos, por obra del Espíritu Santo, el anuncio a la Virgen María, qué iba a ser y todo eso. Vivió una vida perfecta, murió, fue sepultado,
al tercer día resucitó de entre los muertos, estaba, como dijimos, 40 días acá con los discípulos y después ascendió al cielo. Entonces vino humillado, subió al cielo habiendo cumplido la obra de redención. La segunda venida. El Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Ya no vendrá con humillación, ya no vendrá humilde, ya no será maltratado por los seres humanos. Ahora sí vendrá con poder y con gloria. Y ahorita vamos a ver unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Que los ángeles, los arcángeles anunciarán con trompeta, todo el mundo lo escuchará su llegada, ¿verdad? Entonces, de este juicio nadie se va a escapar. El juicio será ya los que creyeron en Cristo Jesús mientras estaban vivos, gozarán de la vida eterna en el cielo. Y los incrédulos recibirán el veredicto, recibirán la sentencia final. Querida Lucy. Una inquietud, pastora. Ahí en la diapositiva, usted dice la segunda venida para juzgar. En la segunda venida va a juzgar. No es que en la segunda venida arrebata la iglesia y se da, bueno, ocurre arriba las bodas del Cordero y el juzgamiento será al final, todavía después de todo lo que ocurra aquí en la tierra. Aclárenme esa inquietud, ¿no? Gracias, querida Lucy. Excelente. Entonces, esa enseñanza, ¿verdad?, ha surgido y está tomando mucho auge. No existe el arrebatamiento, no existe el milenialismo que ahorita vamos a hablar, ¿verdad? Porque Jesús habla de una segunda venida, la cual vendrá a juzgar a vivos y a los muertos. Entonces, hay muchas iglesias que enseñan que hay una segunda venida, como bien dice usted, una tercera venida. Una venida vendrá a vivir aquí 1000 años, Jesús. Los creyentes serán los mejores, los perfectos, ¿verdad? Cristo vivirá con ellos. Después vendrá para llevarlos al cielo, al lugar donde van a vivir. Y al fin vendrá el juicio final. Pero querida hermana, nada de eso nos dice en la Biblia, ¿verdad? Todo lo que eso provoca en el cristiano es confusión, es dudas. ¿Seré yo el que estoy dentro de ese grupo selecto de creyentes o no lo seré? Entonces, lo que vamos a ver aquí es dónde comenzó todo eso, cuándo comenzó todo eso. Entonces, veamos aquí el milenialismo, ¿verdad? La enseñanza falsa que habrá un periodo literal de 1000 años de paz y prosperidad en la tierra, durante el cual Cristo o la iglesia reinará. Entonces, he escuchado mucho, ¿verdad? Eso es una enseñanza que en algunas iglesias se enfocan en eso. Jesús dijo, su reino no es de este mundo, ¿verdad? Jesús no prometió un reino terrenal, temporal, sino una vida eterna y un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, vamos a pensar y le voy a explicar un poquito, ojalá y pueda hacerlo, Lucy. Esta enseñanza fue tomada del libro de Apocalipsis, capítulo 20, ¿verdad? Y la Biblia sabemos que se interpreta a sí mismo. Eso significa que debemos tomarla literalmente, excepto cuando el contexto indica claramente un lenguaje figurado y simbólico, ¿verdad? Entonces, Juan está viendo una visión. De hecho, es una de las 7 visiones que él vio, ¿verdad? Entonces, nunca debemos interpretar un pasaje simbólico de forma que contradiga pasajes claros sobre el mismo tema. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo, sería Isaías 2:4, para decir que vendrá un tiempo sin guerras, pero eso contradice lo que Jesús dice y enseña, que habrá guerras hasta el fin. Entonces, justo estamos hablando, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, el creyente aquí en la tierra sufrirá mucho.
Y como vemos, como estamos, las cosas no van a mejorar, ¿verdad? Hay persecución, hay odio, hay violencia, hay guerras. Los cristianos hemos tenido que sufrir de parte de nuestra propia familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, vecinos que se han burlado, nos han maltratado. Y no crea que va a haber un tiempo de paz, de alegría acá en la tierra. Eso no existirá tal cosa, ¿verdad? La siguiente cosa, si usted, hermano y hermana, lee el Apocalipsis 20, ¿verdad? Y ahí vemos que esta porción de la escritura es simbólico. Sabemos que Dios nos está mostrando ahí, ¿verdad? Por ejemplo, algo simbólico dice que Jesús va a encadenar al diablo, ¿verdad? O lo va a soltar. En este caso específico, el diablo es un espíritu y pues no lo pueden amarrar. La otra dice ahí mismo que Jesús tiene las llaves del infierno del Hades. Ese es un lugar, ¿verdad? Pero que no tiene llaves, que no tiene puertas. Todo eso es simbólico que el apóstol Juan recibe de Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que no prometió un reino terrenal. Y otra cosa muy, muy importante es los números en Apocalipsis, ¿verdad? Son simbólicos. Y los 1000 años representan todo el periodo del Nuevo Testamento hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué el número 1000 que está ahí? Claro que es un número. Cuando escribieron el Nuevo Testamento en ese tiempo, el número más alto, el número infinito, si se podría decir, era el número 1000. No existía más allá del 1000, entonces era como una forma de decir un número infinito. Entonces, entendiendo el contexto bíblico, leyéndolo, la Biblia, ¿verdad? Tal y cual como está, y entendiendo el contexto de cómo está sucediendo y todo eso, vamos a encontrar que este texto bíblico es un simbolismo. Hay los números de Apocalipsis son simbólicos, entre otras cosas. Pero hacer de eso una doctrina en la cual nosotros digamos que el reino de Dios será terrenal y que aquí en esta tierra vivirán los creyentes en paz, que no sé, en perfección, eso es ir en contra de las escrituras. No sé si tiene un poquito de sentido, querida Lucy. No sé, no coincido, porque entonces, ¿qué es el que interpreta usted en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, que habla del arrebatamiento? Excelente pregunta, hermana, y justo vamos a hablar de ese texto también. ¿Es bíblica la enseñanza del arrebatamiento? Y vamos a ver aquí, justo nuestra hermana Lucy, le pido de favor que lea este texto bíblico, por favor. Ok. Hermanos, no queremos que ustedes en la ventanita lo tapa el texto. Ahí está. No, no lo sigo. Sigue tapándolo. Ok, O ahora sí. leo, Ya, o leo por en favor, mi alguien que Biblia. pueda ver. Primera de Tesalonicenses. Yo, pastor. Yo lo puedo leer. Ok, alguien más que le ayude a Lucy. Dice, ¿Quién era hermanos, que Lo sí? leo en mi no Biblia. queremos que Gracias, ustedes se Ana. queden Adelante. sin saber. Comienzo otra vez. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que vayan, con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza, perdón,
esperanza, así como creemos que Jesús murió y resucitó. Así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que no murieron, a los que murieron, perdón, sino que el Señor mismo descenderá del cielo. Un poquito más, Ana. Ok. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímense uno a otros con esta palabra. Amén. Gracias, querida Ana. Muy bien, Lucy. Muy bien. Entonces, el contexto bíblico de este texto no es el arrebatamiento. El contexto bíblico de este texto es la certeza de la resurrección en Cristo Jesús. Les voy a contar lo que pasó. El apóstol Pablo estaba en la congregación de Tesalónica. Él estuvo un tiempo, fundó la congregación y se fue. Después de un tiempo, los hermanos de Tesalónica, ellos empezaron a preocuparse, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué pasa si nuestros hermanos en la fe murieron antes de la venida de Cristo? ¿Qué pasa si nuestros familiares mueren antes de la venida de Cristo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Esa fue la pregunta que le hicieron al apóstol Pablo. Escribieron una carta. La respuesta del apóstol Pablo fue clara, concreta y directa en ese punto específico. Entonces, por eso decimos, entonces ellos dicen, el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que en el Señor mismo descenderá, sino que el Señor mismo descenderá del cielo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces le está consolando, le está aclarando, ¿verdad? Está diciéndole, si ellos murieron creyendo en Cristo Jesús, como nosotros vamos a morir creyendo en Cristo Jesús, vamos a resucitar el día del juicio final, ¿verdad? Dice, si ellos, y aquí el apóstol Pablo no es que está tratando de minimizar lo que es la muerte. Muerte es muerte, pero él está diciendo ante los ojos de Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, el cristiano es como si estuviese durmiendo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, el día del juicio final, nos levantará a todos, resucitará a esos muertos que, como dice el apóstol Pablo, están durmiendo, y ellos también estarán ahí parados frente al juez supremo junto con nosotros, ¿verdad? Y acá dice, ¿cómo será la venida del Señor? ¿Verdad? Hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, y aquí vemos cómo será, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a pensar un poquito, si nosotros
de pronto Dios no quiera, pero tenemos una emergencia en nuestro hogar y nosotros estamos despiertos, pero nuestros niños, nuestros hijos, nuestros seres queridos están durmiendo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero despertamos a nuestros seres queridos antes de salir. Lo propio lo que pasará el día del juicio final, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no es que ellos van a recibir una sentencia, sino justo ahí mismo, ¿verdad? Ahora dice, luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedados, seremos arrebatados. Esta palabra fue que usó la Septuaginta, ¿verdad? La primera Biblia que se usó, y de ahí se hizo una doctrina, ¿verdad? Una dogma, el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, en vez de decir arrebatamiento, podemos decir seremos llevados, a ver, arrebatados en el aire al Señor. Entonces, ¿por qué en el aire? ¿Por qué nos vamos a reunir en el aire? ¿Por qué será que no en la tierra, en un lugar por ahí? ¿Se acuerda usted lo que va a pasar con el mundo, con esta tierra, antes de que venga el juicio final? Sí, se Eh, va a acabar. Va a destruir todo, ¿verdad? Todo, absolutamente todo. Entonces, para Dios no es nada imposible que nosotros estemos en el aire. Este Pues porque arrebatamiento, si quiere podemos dejarlo arrebatamiento, ¿verdad? Será para todo el mundo, no será para ciertas personas. Vendrá el juicio final y si nosotros estamos vivos o los muertos, vamos a reunirnos en el lugar donde sea con Dios y ahí recibimos lo que nuestra alma necesita, que es la sentencia de Dios, ¿verdad? Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Nota usted aquí que hay alguna como segregación de personas, de venidas? No vemos en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, se hizo de esto una doctrina que excluye completamente de lo que el apóstol Pablo está explicando a los tesalonicenses. El punto principal de Pablo no es el arrebatamiento, no es que vamos a estar en el cielo, sino él dice, ¿verdad? Si ustedes murieron en Cristo, tengan la certeza absoluta que van a resucitar con Cristo Jesús. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Y él como Pablo lo explica de una forma maravillosa, ¿verdad? Sin dejar nada a la derriba. Entonces, eso es lo que es este texto. Entonces, sí, ha sido muy mal interpretado. Entonces, toman este texto, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados. De eso hacen una doctrina sin revisar todo el contexto bíblico, sin entender por qué escribió esta carta el apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuál fue el problema que él estaba tratando de corregir doctrinal o espiritualmente, ¿verdad? Y al fin el apóstol Pablo dice, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, que no haya angustia, que no haya desesperación, que no haya incertidumbre, porque si somos de Cristo, si Cristo murió por nosotros, si el Espíritu Santo nos mantiene firmes en la fe, que venga el Señor y nos lleve al cielo. Bueno, esa ha sido un poquito la explicación de este texto bíblico, querida Lucy, Olga, Iris, cuenten, hermanos. Y es difícil, ¿verdad? Entender en una pequeña explicación, no podemos cubrir todo con detalles. Lucy, Bueno, sí, sí escuché, pero sigo, sigo sin estar de acuerdo. Pero sigamos, sigamos, pastor, está bien, hermano, está bien. sigamos. Olga, adelante. Querida Olga. Perdón. Pastor, es muy emocionante que nosotros resucitemos con Cristo en un cuerpo flotante, un cuerpo que no es, va a ser del material y que nos encontremos con nuestros seres queridos
nuestros amigos, conocidos, toda la gente que uno vio en su paso por la vida, debe ser muy emocionante y saber que están salvos. Gracias, hermana. Ese Y los que no vean, que no los busquen. sí. Son promesas que Dios nos hace y que van más allá del entendimiento humano, ¿verdad? Iris. Sí, pastor, buenas noches. Tengo 3 preguntas en una. Yo le entendí, las personas que se quedan aquí van a resucitar, los muertos primero van a resucitar, y claro, los que están vivos también en la tierra van a resucitar, los que creen en Cristo, ¿ok? Eso estamos claros. Para el cielo, vamos para el cielo. Pero hay una pregunta que me tiene así como que, ¿cuándo va a ser? Después que nosotros, ponte tú, ya mi mamá se murió. Yo sé que ya está porque ya me lo reveló el Señor. Entonces, cuando se haga el juicio final, ¿verdad? Que es allá, me imagino, que no sé si existe. ¿Qué va a pasar con aquellos cristianos que en el último momento se arrepintieron y fueron al cielo, pero en realidad no eran? ¿Qué pasa con ellos? Esa es una pregunta. Y la segunda es que todas aquellas, bueno, que viene siendo la misma, todas aquellas que murieron en Cristo, pero hicieron doble vida, ¿qué pasa con ellas también? Es mi pregunta y me gustaría que me aclarara un poquito eso. Bueno, la respuesta sería que Dios conoce a los suyos, ¿verdad? Aquí en esta tierra uno puede decir que es un buen cristiano, es un buen creyente y todo el mundo puede alabarnos. Pero el que tiene la palabra final de esa fe genuina es solamente Dios. Si una persona se arrepiente de todo corazón y cree en Cristo como su Salvador, ¿verdad? Esa es obra del Espíritu Santo. Ese es entre la persona y Dios. Mientras estemos vivos estamos bajo el tiempo de gracia. Cuando ya se acaba, ya no existe absolutamente nada. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Hay una persona que toda su vida ha sido rebelde, que toda la vida ha pisoteado la gracia de Dios, ha rechazado la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y llega un momento en su vida en que, no sé, se arrepiente. Ahora, eso va mucho más allá de mi entendimiento y razonamiento humano. ¿Será genuino su arrepentimiento? ¿Será como el malhechor de la cruz? Eso yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. O será demasiado tarde, porque acuérdese que que Dios, llega un momento en que endurece el corazón, como lo hizo con el faraón, como lo hizo con el rey Saúl, ¿verdad? Y Dios no tiene ningún problema agarrando ese tiempo de gracia, esa gracia y dándosela a otra persona. Entonces, cuando llega ese tiempo, ya es imposible, es para que esta persona cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia mismo dice, ¿verdad?, que rechaza al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que siembra la fe en nuestros corazones. Por eso el Señor Jesús dijo, todos los pecados son perdonados, pero el que blasfema al Espíritu Santo no es perdonado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a los pies de Cristo, el que pica piedra, el que lucha, el que nos lleva a los pies de Cristo, el que nos habla de la palabra de Dios. Y si nosotros Sí, rechazamos, pastor, eso yo lo sé, eso sí, yo lo sé, eso que está planteando. Yo lo que necesito más que todo en el juicio final
Ya no hay tierra, ya no habrá tierra, porque la tierra va a ser destruida. ¿Ok? Y ya los que se fueron para el infierno, allá están, se quedan allá. ¿Qué va a pasar con la gente que está en ese ejemplo? El malhechor que estuvo al lado del paraíso, por ejemplo, Se cortó, la señal no está muy, muy clara, ¿verdad? Me hubiera encantado escucharle al fin. Sí, bueno, a ver si le puedo contestar. Gracias por la pregunta. Bueno, eh, el alma del creyente, vamos a ponerlo así, se va directamente al cielo, mientras que el cuerpo se deteriora, ¿verdad? Se muere, se acaba, se derrite. Y cuando llega el día del juicio final, cuerpo y alma se unen, reciben del juez supremo, de Dios, ¿verdad? La sentencia, que es vivir eternamente en justicia y santidad con sus cuerpos en el cielo o vivir eternamente en el infierno, cuerpo y alma del incrédulo. Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, no le entendí la última parte porque se estaba cortando ejemplo. la Sí, llamada. pastor, esa la entendí. Por ejemplo, Ujú. en este caso, el malhechor que estuvo al lado de Jesús cuando murió, que murieron, claro, él murió y resucitó, pero el malhechor. En este caso, como fue en ese momento nada más, puede quedarse en el paraíso o se puede ir al infierno, porque para mí lo más probable es que va para el infierno. Se queda en el infierno, pues. Es lanzado para el infierno. Bueno, en el caso del malhechor, del que estaba ahí, del que se arrepintió, él está en el cielo, ¿verdad? Porque Jesús lo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el mismo proceso, el alma fue directamente al cielo, perdón, sí, el alma fue al cielo y su cuerpo a la tierra, ¿verdad? Entonces, él también, al igual que nosotros, está esperando el juicio final. En eso nomás. Perdón, Muy bien. Sí, maestro. Fanny. Disculpe, yo quiero opinar en algo y a ver qué respuesta me da usted. Hablamos del día del juicio final, ¿verdad? Sí. De acuerdo a las escrituras, dice que habrá en Apocalipsis, hay los 7 sellos, ¿no? Terminando los 7 sellos, va a haber la gran tribulación, pero hay hermanos de que dicen que va a venir el arrebatamiento. Yo digo, de acuerdo a otras consultas aún, que viene la gran tribulación y ahí hay el arrebatamiento si Dios lo permite, porque dice, si 2 mujeres están moliendo, en Mateo, si 2 mujeres están moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, lo que sí pienso que hay que estar apercibidos de la palabra de Dios, que es la única que nos salva. Aquí no nos salva ninguna doctrina, ninguna iglesias. Aquí lo que nos salva es la palabra de Dios. Y si lo practicamos con arrepentimiento, entonces podemos dar cuenta a Dios, porque nosotros somos solamente nosotros los que estudiamos la palabra de Dios somos instrumento para los demás. Eso pienso yo. No sé usted qué me dice de acuerdo a eso. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a leer el texto bíblico y que Claudia nos ayude y también su comentario. Entonces, vamos a ver aquí, todo ¿Cómo esto no? tiene que ver mucho con la interpretación de la Biblia, ¿verdad? Siempre lo vamos a leer con el contexto bíblico. Y vamos a ver lo que significa este texto bíblico que el Señor Jesucristo, predicando su sermón a sus discípulos, usa esta analogía de Noé y el diluvio, ¿verdad? Adelante, Claudia, por favor. Bendiciones, hermanos, a usted, pastor, también. Mateo 24, 36, 42. En cuanto al día y la hora, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Será mi Padre, solo mi Padre lo sabe.
La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Y bueno, acá quería acotar algo yo, si me permite, pastor. Con todo gusto, por favor. Bueno, venía escuchando esto. Yo creo que porque yo también pasé por esta situación de haber escuchado muchos neófitos. Creo que se ha generado la confusión y eso se esparció en muchas iglesias, el arrebatamiento, la venida, primero el arrebatamiento, la primera venida, la segunda venida, y han generado una confusión que no la han podido explicar nunca. Yo creo que todo esto se va a dar, sí, con la venida del Señor y cuando dice uno será tomado, el otro dejado, yo entiendo que el que es tomado primeramente son los que se transforman a recibir a Cristo, que son los salvos. El dejado prácticamente yo creo que es básicamente el que no creyó o el condenado. Todos vamos a estar en el juicio. Entonces, el arrebatamiento, la venida de Jesús, creo que nunca fue entendida realmente y fue mal predicada, mal enseñada, y por eso tenemos todos este contexto. Creo que tenemos que volver a leer la Biblia detenidamente y bueno, y encaminarnos. Bueno, ese es mi aporte. Querida hermana, muchas gracias. Otra vez, con este texto, ¿cuál es el punto principal que Jesús está queriendo, que Jesús está tratando de hacer con este texto bíblico? Jesús está tratando de decirle a sus discípulos, ¿verdad?, lo que sucedió en los días de Noé. Ese es el enfoque de Jesús, ¿verdad? Ahora nota usted que Dios le dio 120 años de gracia a esta gente de los tiempos de Noé, que eran como una multitud grande. Algunos comentaristas dicen como 2 millones de personas, ¿verdad? Ellos que decían, ¿verdad? Se burlaron de Noé, que estaba loco haciendo una arca donde nunca llueve. Ellos seguían con su vida, comían y bebían y tenían la consigna de decir, comamos y vivamos, que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ningún arrepentimiento. Muy bien. Entonces, nota usted aquí, es interesante y quizás va a ser un poco fuerte lo que vamos a decir ahorita, ¿verdad? Algunos dicen que este pasaje enseña que los creyentes serán llevados al cielo y los incrédulos dejados en la tierra. Pero el contexto nos muestra otra cosa, ¿verdad? Jesús compara la venida del juicio final con los días de Noé, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el diluvio? Las aguas vinieron repentinamente y llevaron a todos los incrédulos a la destrucción, mientras que Noé y su familia fueron dejados a salvo. Muy bien, entonces aquí se invierten los papeles, ¿verdad? Como a veces la gente entiende de esta parte que los que son llevados, ¿verdad? Aquí dice los que son tomados, son los salvos. En este caso específico, ¿verdad? Los que son dejados fueron, ¿quiénes? Fueron Noé y su familia, los que fueron arrastrados, los que fueron llevados, ¿verdad? Por la furia de las aguas del diluvio, fueron todos los incrédulos. Entonces, las aguas vinieron repentinamente y llevaron a todos los incrédulos a la destrucción, mientras que Noé y su familia fueron dejados a salvo. Por eso Jesús, cuando dice, ¿verdad?, así será también la venida del Hijo del Hombre, está diciendo que los incrédulos serán llevados al juicio y los creyentes quedarán con vida eterna, ¿verdad? Pero es más fácil entender ¿verdad?, lo que queremos entender y no buscamos el contexto bíblico.
Jesús específicamente toma una porción, una parte del Antiguo Testamento para explicar lo terrible que será el día del juicio final, ¿verdad? Mientras estén vivos, mientras Cristo, mientras los siervos, los mensajeros están hablando, el Señor dice, escúchenlo a ellos, porque después de eso ya será demasiado tarde, ¿verdad? Este pasaje no enseña de un rapto secreto, sino la separación final entre creyentes y no creyentes en el día del juicio final, ¿verdad? Además, también Juan 6:48 confirma que no sería resurrecciones, sino uno. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día del juicio final. En resumen, entonces, la Biblia solo habla de una segunda venida, no varias venidas. En ese día resucitarán todos los muertos para el juicio, luego mandará a los incrédulos al castigo eterno y llevará a los suyos a la venida eterna. No habrá rapto antes de esa venida que Jesús con gran gloria en el último día. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cómo digo esto? ¿Verdad? La palabra de Dios es clara, el mensaje de Cristo no tiene ni nada, absolutamente nada escondido. El Señor nos da la palabra de Dios, nos muestra lo que nuestra alma necesita saber para que estemos en paz, para que nuestra alma no esté atribulada, para que nosotros no tengamos la incertidumbre si vamos al cielo o no vamos al cielo. Estamos en ese grupo que vamos a ser llevados de repente en secreto, a escondidas, ¿verdad? O somos hijos de Dios que vamos a estar en el cielo por la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Eso nos da paz, eso nos da consuelo. Todo lo del milenio, todo lo del rapto queda a un lado, ¿verdad? Porque lo que me da paz a mi alma, lo que me da consuelo espiritual y lo que me da certeza de mi salvación es lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho y ha dicho que lo hará por cada uno de nosotros en su segunda venida. ¿Verdad? La Biblia solo habla de una segunda venida y no de varias. En ese día resucitará a todos los muertos para el juicio, luego mandará a los incrédulos al castigo eterno y llevará a los suyos a la vida eterna. No habrá rapto antes de esa venida de Jesús con gran gloria en el último día. Entonces, yo entiendo completamente porque esto ha sido una enseñanza que por muchos años han venido enseñando, han venido inculcando, han venido quizás, no sé si el término es muy fuerte, amargando la vida de los cristianos, ¿verdad? Enseñando algo que va en contra de la voluntad de Dios, cuando para nosotros es bíblico enseñar, Cristo vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, y eso es punto aparte. Querida María, adelante. Esto es parte de lo que llamamos curso, ¿no? No lo escucho bien, hermana querida. Aquí. Si Ahora, desea quitar la cámara para que la escuchemos mejor. sí, ¿cómo no? Allí, Mucho mejor. allí. Gracias, hermana. Sí. Ok. Eso también es parte de la falsa profecía, de la aplicación justamente de las falsas enseñanzas. Nosotros, luego conmovidos, creemos en una doctrina que realmente no es. Seguimos develando el propósito de Dios para cada uno de los fieles creyentes. Y eso es bueno que en ese momento nosotros nos confrontemos con estas verdades y así discernir
Entonces, y seguir hurgando, como ya habíamos visto en los estudiosos de Berea, que se les dio una palabra y no se confiaron de ella, siguieron hurgando. Y así tenemos que ir siendo nosotros. Gracias, compañero. Gracias, querida María, que Dios le bendiga sus palabras. Y esa es nuestra misión en la tierra, escudriñar las escrituras, leerlas constantemente. Así nadie nos va a engañar, a mentir, ¿verdad? Entonces, vamos a leer la Biblia como lo dice en su contexto. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la dicha, el consuelo del creyente, que ella En la se obra redentora de interpreta, Jesús. se ¿Cómo espera el interpreta sola. último día un creyente en la obra redentora de Jesús? Ella se interpreta sola, ¿verdad? Vamos a leerla constantemente. Muy bien. Entonces, ¿cómo espera el último día un creyente en la obra redentora de Jesús? Bueno, hay gozo, hay alegría. Querida Claudia, cuéntenos, hermana. ¿Cómo esperamos? ¿Cómo estamos? ¿Tristes, afligidos, No, con inseguros, esperanza, indecisos? seguros, con fe y con esperanza, con alegría. Creo que el que vive en Cristo, cuando uno muere en Cristo, yo lo tengo porque falleció mi hermana el año pasado y yo sentí que era ganancia, porque ella me decía, es ganancia morir en este momento, pues ya padeció cáncer, así que no, totalmente con esperanza y alegría. Este es mi aporte. Gracias, querida hermana. Muy bien. Hay gozo indescriptible, ¿verdad? Hay alegría, porque Dios mismo es quien nos prepara, quien nos hace que estemos alertas para la venida de Cristo. Ese día será el día más glorioso para el creyente. Ver con nuestros propios ojos la presencia de Dios Todopoderoso, Amén, del, amén. del Hijo de Dios, quien entregó su vida para que un día estemos en el cielo y vivamos por toda la eternidad. Mi mensaje final, mi exhortación, amados y amadas en el Señor, es que lean la palabra de Dios, escudriñenla, revísenla, vuelvan a leerla. Un texto bíblico que están leyendo, lean el contexto, lo que dice antes, lo que dice después, algunas conexiones con el Antiguo Testamento, y ustedes se darán cuenta que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, y esa les dará paz, esa les dará consuelo, porque no están interpretando ustedes mismos, sino es Dios mismo quien está dando las respuestas a algunas dudas, algunas cosas que son difíciles de entender. Y si algunas cosas no entiende, está bien. Démosle el crédito al Espíritu Santo, que es 1000 veces más letrado que nosotros. El Señor ya nos ha revelado lo que nuestra alma necesita saber, que somos salvos, perdonados, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios mediante la obra redentora de Cristo. Entonces, puede leer estos dos últimos textos y concluimos. Cuando esto comience a suceder, anímese y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, me encantan estos pasajes bíblicos. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanos del cielo, ¿verdad? Alguna gente hace lo que hace por tener la ciudadanía norteamericana, se siente que es el país poderoso, más poderoso del mundo, que puede viajar a cualquier parte, pero imagínese usted ser ciudadana del cielo. Jesucristo ya ha sellado su pasaporte a la vida eterna con su sangre, ¿verdad? Que le dice ciudadano del cielo. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia
que aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a también a todos los que aman su venida. Ahí está. Y el último pasaje bíblico. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Y nuestra oración es decir, amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Cielo, ¿verdad? Y ahora que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Ha sido un poquito más larga esta clase, pero Amén, bueno, amén, excelente amén. participación. Amén. Participación. Preciosa, Proyecto preciosa. Proyecto final. Gracias, Entonces, pastor. ¿cuáles dos? Ya Bella, terminamos. ¿Cuáles bella, son los dos destinos para las personas después de la muerte o el día del juicio final? Solo hay dos destinos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ustedes van a colocar ahí. ¿Alguna pregunta, Gabriel, antes de terminar? Tenía una inquietud, mi hermano pastor. Bueno, para entregar el trabajo, me imagino que usted nos dará un correo o será por qué parece entregar este trabajo final. Y la segunda, bueno, ha sido un agradable, un placer haber participado con usted en esta enseñanza. De verdad que me encantó mucho su enseñanza y que Dios le bendiga. Esperando verle pronto, pues. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, querido hermano. Todavía está pendiente el cafecito, ¿verdad? Bueno, vamos a Para mí, cerrar con oración y nos despedimos, ¿ya? Padre eterno, te bueno, damos infinitas gracias por este tiempo bendito que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor Jesús, llévanos a tus pies, llévanos a estar atentos de lo que tú nos dices a través de tu palabra, Padre Celestial, que podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos compartir con las personas que tanto necesitan escuchar. Padre Celestial, te damos gracias por este curso, por estas 9 lecciones que tú nos has llevado a tus pies, Señor, a escudriñar las Escrituras, a encontrar allí la paz, el consuelo, la certeza, la verdad absoluta, Señor, de que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, de que somos salvos, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, reconfórtales, llévalos a tus pies, que estudien diligentemente tu palabra, que compartan valientemente con otros el Evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, Excelente. pastor.